Hola alumnos, en la clase de hoy vamos a ver otros mecanismos que conducen a los procesos evolutivos microbianos. En la clase anterior habíamos mencionado cuáles son los procesos que llevan a la evolución del genoma bacteriano y describimos el proceso de mutagénesis y mutaciones puntuales. En la clase de hoy vamos a ver otros procesos que también van a llevar a un cambio en el genoma bacteriano. Estos son los rearreglos internos del ADN y la transferencia horizontal de genes. La transferencia horizontal de genes abarca distintos mecanismos por los cuales se produce el intercambio de genes en forma lateral entre las bacterias, es decir, entre células distintas de una población y no de un progenitor a su descendiente. La transferencia horizontal de genes, entonces, se define como el movimiento unidireccional del material genético, el ADN, entre los organismos, a veces muy distantes evolutivamente, como puede ser entre procariotas y eucariotas. Para poder detectar el material genético ajeno, foráneo, que le decimos, que es de origen no es de origen de la bacteria donde se lo encuentra, el material genético debe tener una diferencia muy significativa entre los organismos. Por ejemplo, en Dermatoga marítima se han encontrado más de 400 genes, es decir, más del 20% del genoma, que es de origen arqueano, que proviene de arqueas termofílicas, que ocupan el mismo nicho ecológico que Dermatoga marítima. Durante la evolución de organismos procariotas, la habilidad de las bacterias y arqueas para adaptarse a nuevos ambientes resultó en la adquisición de nuevos genes por medio de la transferencia horizontal de genes, más que de la alteración de la información genética por numerosas mutaciones puntuales o rearreglos. Estos genes, adquiridos de esta forma, les daban nuevos rasgos fenotípicos con ciertas ventajas selectivas que le dan cierta aptitud para enfrentar adversidades del ambiente. Como ejemplo, podemos citar a la especie Streptococcus pneumoniae. Las bacterias dentro del género Streptococcus han evolucionado para adaptarse exquisitamente, se puede decir, a la colonización del hospedador humano y otros animales. Estas bacterias viven principalmente en armonía con sus hospedadores, pero tienen la capacidad de causar enfermedades si las condiciones para prevalecer así lo requieren. Los estreptococos expresan una gran cantidad de herramientas para la colonización y para la virulencia, las que promueven su supervivencia en una variedad de nichos ecológicos. Algunos de estos factores son adhesinas, que se expresan en la superficie de las células y se encuentran conservadas en todo el género, lo que refleja la importancia de las interacciones de la adherencia con una multitud de sustratos del hospedador, como pueden ser los epitelios o los componentes de la matriz extracelular. Otros factores importantes tienen una distribución más restringida, es decir, en ciertas especies, y a menudo le confieren capacidades patógenas asociadas con la evasión del sistema inmune o la destrucción del tejido del hospedador. La diseminación de estos factores o estos atributos estreptocóxicos ha sido impulsada por el movimiento lateral de genes o la transferencia horizontal de genes, como se la llama, lo que refleja presiones ecológicas del ambiente. Estos eventos de recombinación han facilitado simultáneamente una amplia diversificación, dando como resultado tropismos distintos a nivel de especie o de cepa. ¿Cuál es la relevancia del tema de la transferencia horizontal de genes? Ya en 1946, Fleming fue un visionario en sus pensamientos, ya que en ese año dijo, en palabras textuales, que probablemente no hay un fármaco quimioterapéutico al que, en circunstancias adecuadas,
las bacterias no pueden reaccionar de alguna manera adquiriendo resistencia. Ahora, más de 75 años después de que los antibióticos se introdujeron por primera vez en la práctica clínica, la presciencia de Fleming se ha materializado. Es decir, ya que la comunidad científica aún el día de hoy no ha podido identificar un antibiótico que haya logrado eludir el desarrollo de la resistencia bacteriana. La transferencia horizontal de genes no solo le brinda a las bacterias las herramientas para adquirir resistencia a los antibióticos, sino que también les puede otorgar otras herramientas para producir otros factores de virulencia, como por ejemplo las cápsulas, enzimas proteolíticas, toxinas, etc. O aptitudes mejoradas que no solamente se caracterizan a las bacterias patógenas, sino que también en no patógenas pueden adquirir factores que las capacitan para resistir situaciones adversas del ambiente donde se encuentran. Por ejemplo, detoxificar compuestos tóxicos como metales, compuestos de oxígeno reactivo, sales, biliares, o las capacitas para usar determinados compuestos como nutrientes o captar nutrientes que están en baja concentración más fácilmente que sus vecinas y por lo tanto pueden sobrevivir a las otras. Veamos ahora en más detalle cómo se realizan cada uno de estos mecanismos. El mecanismo de transformación, que es la adquisición de ADN desnudo del medio extracelular, vamos a llamarlo, mejor dicho, transformación natural, para diferenciarlo de la transformación bacteriana artificial que realizamos en el laboratorio por medio de distintos procesos, como pueden ser por medio de la electroporación, precipitación con cloruro de calcio, shock térmico de células sensibilizadas o fusión de protoplastos. El descubrimiento de la transformación fue uno de los eventos claves que llevó a demostrar que el ADN era el material genético. El descubrimiento de Griffith fue la piedra angular de la biología molecular y la genética moderna. Griffith era un investigador británico, que trabajaba con Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que es una bacteria que debe su capacidad para invadir al hospedador humano principalmente por la cápsula de polisacáridos que produce. Este investigador, trabajando con los neumococos, observó que se inyectaba pocos neumococos capsulados, que se denominaban cepa S, a un cobayo. A los pocos días desarrollaba una enfermedad que lo llevaba a la muerte. La cepa S de Streptococcus recibe ese nombre por el tipo de colonias que da en un medio de cultivo agarificado. Estas cepas tienen una cápsula de polisacáridos y por lo tanto a las colonias le dan un aspecto liso y brillante. En cambio, si usaba otra cepa de Streptococcus pneumoniae que no tenía cápsula, esto se observaba porque en el medio de cultivo daban colonias rugosas y opacas, entonces podía inyectar una gran cantidad de estas cepas rugosas, cepas R, en el ratón y este no desarrollaba ningún tipo de enfermedad y sobrevivía. Una característica de estas cepas lisas era que cuando el ratón moría, después aislaba las bacterias del ratón muerto, las sembraba en una placa y volvía a ver las colonias lisas que generan. Continuando con sus investigaciones, los próximos experimentos consistieron en matar las células de la cepa lisa capsuladas por calor e inyectarlas en el ratón y comprobó que el ratón no desarrollaba ningún tipo de enfermedad y permanecía
vivo. Otro experimento consistió en inyectar esas células capsuladas de Streptococcus pneumoniae muertas por calor al ratón y además inyectar también las células que no tenían cápsulas de estreptococos también en el mismo ratón. Comprobó que el ratón a los pocos días desarrollaba la enfermedad y moría. Y cuando extraía las bacterias del ratón muerto y los cultivaba en una placa, éstas desarrollaban colonias lisas y brillantes. Debido a que las cepas aisladas de este experimento tenían la característica de ser cepas lisas, entonces Griffith concluyó que las células R, que eran las viables que había inyectado el ratón, se habían transformado en el cuerpo del ratón en células S. Otro grupo de investigadores, liderados por Oswald Avery, realizaron una serie de estudios entre los años 1930 y 1940 que llevaron a dar la explicación molecular para la transformación de las células R en S. Griffith había concluido con sus experimentos que había algún principio que transformó las cepas rugosas en lisas con una cubierta de azúcares. Cuando Avery leyó los resultados de Griffith, se interesó en identificar este principio transformador que llamaba. Entonces, él y su equipo comenzaron a experimentar usando un tubo de ensayo en vez de un ratón. Usaron detergente para separar los restos celulares de las células lisas muertas por calor, creando un sobrenadante que llamaron lisis. Es decir, era la separación de los restos celulares del sobrenadante. Entonces, usaron este sobrenadante, llamado lisis, para los ensayos de transformación. Los tubos funcionaron muy bien y mostraron que ese sobrenadante, llamado lisis, de la cepa S muerta por calor, podían combinarla con las células R rugosa y la transformaban en lisa. Entonces, el principio transformador estaba en algún lugar de ese sobrenadante. Probaron cada uno de los componentes del lisado para la actividad transformadora. Primero incubaron el sobrenadante, lisis, con una enzima denominada S3 que consume completamente la cubierta de azúcar de la cápsula. Con este ensayo, comprobaron que el sobrenadante lisis sin la cubierta de azúcar seguía siendo útil para transformar la cepa R en S. Esto significaba que las cepas R no creaban una cápsula a partir de los restos de la cubierta de la cepa que estaba muerta y que era la cepa lisa. Luego, incubaron el sobrenadante sin la cubierta de azúcares con enzimas proteolíticas, tripsina y quimiotripsina, para poder degradar las proteínas. Y volvieron a probar la capacidad transformante de las cepas R en S. Seguía transformando. Así, entonces concluyeron que el principio transformador no era de naturaleza proteica. Cuando vieron que el principio transformador no estaba en la cubierta de azúcar ni en las proteínas, sospecharon que tal vez estaría en uno de los ácidos nucleicos. Entonces, precipitaron los ácidos nucleicos, ADN y RNA, con alcohol. Luego, lo disolvieron en agua. Una parte lo trataron con RNasas y vieron que el principio transformador seguía actuando. Es decir, seguían teniendo colonias lisas de tipo S. Luego lo trataron con DNasas. Este extracto tratado con DNasas lo pusieron en contacto con las bacterias de tipo R y después lo sembraron en una placa y vieron que las células bacterianas no se transformaban. Entonces, concluyeron que la transformación de la cepa R en S se debía al ADN.
Con estos experimentos quedaba claro que la célula bacteriana receptora captaba el ADN desnudo que se encontraba en el medio ambiente que la rodea y lo incorporaba. Hoy sabemos que la transformación bacteriana está ampliamente distribuida en la naturaleza y que se basa en un proceso que es inherente de las especies. La información necesaria para que se produzca se encuentra codificada en el genoma core, es decir, el genoma esencial, y que no depende de la presencia de elementos genéticos móviles o extracromosómicos, como ocurre en la transducción y la conjugación. La transferencia natural es una parte integral de la fisiología de las bacterias que poseen esta propiedad. Se conocen al menos 60 especies bacterianas, entre gram positivas y gram negativas, distribuidas a través de todos los grupos taxonómicos que transforman naturalmente, entre ellos cianobacterias, Thermus, Deinococcus, bacterias verdes del azufre, Bacillus y patógenos humanos como Streptococcus, Campylobacter, Haemophilus, Helicobacter, Neisseria, Pseudomonas y otros. Podemos decir que es un mecanismo programado en la bacteria para el intercambio genético. Las bacterias que transforman naturalmente tienen un conjunto de genes que codifican para proteínas específicas, entre 20 y 50 proteínas, que se requieren para la unión del ADN exógeno, su internalización y la incorporación de ese ADN en el genoma. Además, muchas especies han elaborado mecanismos estrictamente regulados de los genes que codifican las proteínas que intervienen en el proceso de transformación. Estos genes son específicos y se expresan en respuesta a condiciones del medio ambiente, que actúan como señales, y como consecuencia, la célula bacteriana entra en un estado fisiológico de competencia, que es transitorio, es decir, está limitado en el tiempo y ese periodo de tiempo varía según la especie. Se llama estado de competencia cuando la bacteria, como resultado de la expresión de los genes específicos de transformación, entra en un estado que le permite captar el ADN del medio e introducirlo en la célula. Las señales que inducen el estado de competencia varían de una especie a otra. Por ejemplo, el aumento de la densidad de células, la presencia de antibióticos, la hambruna y otras señales. En Bacillus subtilis, la competencia es inducida en respuesta a la limitación de nutrientes, mientras que en Streptococcus pneumoniae se induce ante la presencia de antibióticos u otros factores de estrés. Neisseria gonorrhoeae es una bacteria patógena para el hombre que transmite una enfermedad de tipo sexual, la gonorrea, y es un estricto patógeno humano. Es una bacteria altamente transformable en forma natural. ¿De dónde proviene el ADN que se encuentra libre en el medio? Uno de los mecanismos podemos decir que es por la liberación accidental, es decir, cuando una célula donante muere y se lisa, libera al medio ambiente el ADN que es captado por otra célula que está en estado de competencia. Otro mecanismo es el de secreción activa por ciertos tipos especies microbianas a través del sistema de secreción activa a través de las envolturas celulares, como el sistema de secreción tipo 4 de Neisseria gonorrhoeae. En este ejemplo, vemos que la célula donante secreta activamente una parte del ADN genómico al medio extracelular. Si este ADN expulsado al exterior tiene un marcador de resistencia a antibiótico, vamos a poderlo detectar cuando sea incorporado por la célula receptora que está en estado de competencia y lo incorpore a su genoma. Entonces, seleccionamos los transformantes que tengan la resistencia al antibiótico. Esta forma de secreción
Este medio de secreción del ADN al medio externo provee un mecanismo independiente de la lisis y muerte de la célula donante. En este caso, ambas, tanto la célula donante como la transformante, permanecen viables. Hasta hace no mucho tiempo se creía que estos dos mecanismos eran los únicos responsables del ADN libre en el medio. Pero recientes evidencias indican que en algunas especies, como Streptococcus pneumoniae, la liberación del ADN al medio se produce en forma deliberada por la muerte de una subpoblación de células que no entran en estado de competencia, un mecanismo que se conoce con el nombre de fratricidio. Fíjense en este ejemplo que las células de Streptococcus pneumoniae, cuando entran en competencia, sintetizan distintos factores, entre ellos un factor de inmunidad que se denomina COM-M, que se representa aquí con estas estructuras en verde claro, y otros factores como ser las bacteriocinas y hidrolasas de mureína. Como las células están en estado competente y tienen inmunidad, las bacteriocinas y la hidrolasa de mureína no las van a afectar. Pero una subpoblación que no haya entrado en competencia no tienen la protección de COM-M. Entonces las bacteriocinas y las hidrolasas van a degradar las células y producir la lisis. Por lo tanto, el ADN de estas células no competentes va a quedar libre en el medio ambiente y va a poder ser incorporado por las células que están en estado de competencia. Veamos ahora cómo ocurre el evento de transformación natural. Este mecanismo implica varios pasos que son similares en las bacterias gram positivas y gram negativas. La célula recibe señales ambientales que son traducidas y llevan a la producción de proteínas específicas que intervienen en la unión del ADN externo. Las células que sintetizan estas proteínas son estas proteínas específicas para la transformación se denominan células competentes. Las células competentes, entonces, poseen moléculas específicas en la superficie celular que actúan como receptores para la unión del ADN de doble cadena que se encuentra en el medio externo y que es susceptible a la acción de nucleasas. Las cadenas muy largas de ADN son fragmentadas por nucleasas específicas de la célula competente a tamaños de aproximadamente entre 6 a 10 kilobases para las bacterias gram positivas y unos 14 kilopares de bases en las gram negativas. Estos fragmentos más cortos de ADN de doble cadena son desenrollados por las proteínas helicasas y las nucleasas comienzan a degradar una de las hebras del ADN y la otra cadena que no es degradada es ingresada al citoplasma. En el citoplasma, la cadena simple de ADN es envuelta por una serie de proteínas específicas como la proteína SSBB y otras más que actúan protegiendo el ADN de la acción de las nucleasas citoplasmáticas. Cuando el ADN ingresó al citoplasma por completo, este puede tener dos acciones. O bien se integra en el ADN genómico por recombinación homóloga si encuentra una región de homología, o bien puede quedar en el citoplasma como un plásmido después de sintetizar la segunda cadena. ¿Cómo se regula y se induce el estado de competencia en las bacterias? En Bacillus subtilis, por ejemplo, una bacteria del suelo, desarrolló un arsenal de estrategias
de supervivencia para enfrentar las fluctuaciones nutricionales y de factores físicos que debe hacer frente en su nicho ecológico. Cuando los nutrientes llegan a ser limitantes para el crecimiento óptimo, Bacillus subtilis comienza a sintetizar sistemas complejos para movilizarse y para la quimiotaxis, los cuales, en su hábitat natural, le permiten buscar nutrientes en el medio ambiente. Si la limitación de los nutrientes continúa, estas células móviles entran en fase estacionaria y comienzan a secretar enzimas degradativas, tales como las proteasas y amilasas, para liberar nutrientes de orígenes alternativos que son normalmente muy difíciles para acceder. Además, las células comienzan a producir antibióticos para pelear con posibles competidores. Si el defecto de los nutrientes, es decir, el estrés por falta de nutrientes, se prolonga en el tiempo, resulta en el desarrollo del estado de competencia, produciendo y liberando un péptido inductor, una feromona, que se une a receptores de la superficie celular y activa el operón de competencia. Si esto falla, lleva a la esporulación de la bacteria que le va a permitir sobrevivir en ese ambiente tan inhóspito. En otra bacteria gram positiva, también como Streptococcus pneumoniae, el estado de competencia es inducido también por un péptido inductor, pero las señales ambientales son distintas. Por ejemplo, en condiciones de cultivo in vitro se ha observado que la alta concentración de fosfato o el pH ligeramente alcalino, la presencia de antibióticos o agentes que dañan el DNA como la mitomicina pueden inducir el estado de competencia. En este microorganismo hay distintos sensores en la membrana que detectan los distintos factores de estrés. Algunos son sistemas de dos componentes, como el sistema CIA-RH, y otros. Estas señales, entonces, cuando son detectadas, activan el operón de los genes tempranos que sintetizan el factor COMCDE, que es un operón, que expresa el péptido inductor, que luego de sufrir una proteólisis es liberado al medio externo como CSP. CSP se une a un receptor de membrana, que es una histidinquinasa, activándola, y esta al activarse se autofosforila, transfiere el grupo fosfato al regulador de respuesta COME, y este activa a los genes tempranos de la competencia. Fíjense ustedes que todos los genes que intervienen en la competencia reciben el nombre de COM y seguido de una letra mayúscula de acuerdo al orden en cómo se los descubrió. Dentro de estos genes, 20 genes tempranos, se sintetiza más péptido inductor, la proteína COM-M, que era la de inmunidad, se recuerdan que lo vimos recién, y después otros factores como ser COM-X y COM-W que van a activar un segundo operón de genes tardíos. Dentro de los genes tardíos se encuentran las proteínas CBPD, que codifica para la hidrolasa, y CYP-AB, que codifica para las bacteriocinas. Y también otra serie de genes que intervienen en la captación del ADN y la recombinación y la introducción del ADN en el interior del citoplasma y demás factores. Dijimos entonces que en el proceso de transformación el ADN que se encuentra libre en el exterior, en el medio ambiente, es introducido al interior de las células. Pero ¿cómo se ingresa ese ADN? Recordemos que las envolturas celulares son lipídicas y eso implica que grandes macromoléculas polares no podrían atravesarla. Entonces, el ADN, que es un polímero cargado negativamente, ¿cómo podría atravesar para ingresar a la célula? Veamos en el ejemplo de esta figura cómo se produce el mecanismo de
captación y transporte del ADN al interior de la célula en el modelo de bacteria gram positiva de Bacillus subtilis. Con este recuadro gris se representa la pared celular en las gram positivas, que es bien extendida. Y aquí se representa la membrana citoplasmática. Entonces, cuando la célula entra en competencia, se sintetizan, dijimos, una serie de proteínas. Unas de ellas, todas reciben el nombre de competencia. Unas de ellas son activadas por clivaje, por proteasas específicas, y luego son oxidadas y se unen por puentes disulfuro que le dan una característica estructura cuaternaria, la que le permite unirse por subunidades iguales, ensamblándose, formando como una estructura que protruye a través de la pared celular de la gram positiva. Esta estructura que protruye es la que va a captar el ADN de doble cadena y después esta estructura se empieza a desensamblar arrastrando el ADN hacia el interior, hacia la membrana citoplasmática a través de la pared celular. Se sigue desensamblando, el ADN entra en contacto con el receptor de membrana, acá con el nombre de COMEA, y este receptor ayuda a dirigirlo hacia un poro formado por otras proteínas en la membrana citoplasmática. Y allí, además, se va a encontrar una nucleasa y una helicasa. La helicasa va a comenzar a desenrollar las cadenas de ADN y la nucleasa va a degradar una de las cadenas, como habíamos mencionado antes. Las bases que son liberadas se eliminan al exterior de la célula y la cadena de ADN que está íntegra ingresa al citoplasma por su extremo 3'. A medida que va ingresando, esta estructura de subunidades se termina de desensamblar y queda preparada para posibles eventos de transformación. Mientras el ADN que dijimos ingresa a la célula por sistema 3' es envuelto completamente por distintas proteínas como la proteína SSB y otras para protegerlo de la acción de las nucleasas citoplasmáticas. Es dirigido hacia el genoma core, donde junto con la proteína REC-A va a producirse el evento de recombinación homóloga. O, si este ADN es ADN plasmídico, puede quedar en el citoplasma, se circulariza y después se sintetiza la segunda cadena complementaria, quedando entonces, si es un plásmido, en forma extracromosómica. El mecanismo de transformación natural en bacterias gram positivas y gram negativas es similar. Las diferencias que se conocen son, por un lado, como consecuencia que las bacterias gram negativas, además de la membrana plasmática y la pared celular, poseen una membrana lipídica externa. Entonces, esta membrana lipídica externa también es impermeable a distintas moléculas cargadas, así que se va a necesitar otro segundo poro en esta membrana para permitir el ingreso de la cadena de ADN de doble cadena. En Neisseria gonorrhoeae se conoce que esta estructura en forma de poro es formada por proteínas que reciben el nombre de PIL-C. El ADN es dirigido entonces hacia la membrana citoplasmática, donde se va a encontrar con otro canal y la nucleasa y la helicasa. De esta forma, permitiéndole que ingrese nuevamente al citoplasma una única cadena de ADN. Aunque muchas bacterias gram negativas que transforman naturalmente, toman fragmentos de ADN de cualquier origen con la misma eficiencia, es decir, no tienen secuencias específicas de reconocimiento, se conocen algunas excepciones. Por ejemplo, en Haemophilus influenza, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis y Pasteurelliaceae,
Se conocen secuencias cortas entre 10 y 12 pares de base que son reconocidas por el receptor de superficie e inicia la captación del ADN. Estas secuencias se encuentran repetidas muchas veces en el cromosoma de estas especies. Esto entonces sugiere que estos organismos solo transforman con ADN de especies muy cercanas evolutivamente. Hace unos cuantos años atrás, en la bacteria Haemophilus influenzae, se había hallado otro mecanismo de captación del ADN en la transformación. Se había observado que el ADN era vehiculizado por unas vesículas rodeadas de membrana que fueron denominadas transformosomas. Este término ya quedó en la historia. El proceso era el siguiente: se formaban unas vesículas de membrana en la parte externa de las células y allí llevaba un montón de moléculas, entre ellas ADN. Esta vesícula luego se adhería y se fusionaba en una célula vecina y se introducía el ADN en el citoplasma de la célula vecina, produciéndose la transformación. En la actualidad se ha observado la existencia de vesículas extracelulares en los 3 dominios del árbol de la vida, sugiriendo que el transporte vesicular es un fenómeno universal. Las vesículas extracelulares en las bacterias gram negativas se forman con la membrana externa, como se ve acá en la figura. En este modelo se muestra un esquema de biogénesis de vesículas de membrana, el cual lleva distintas moléculas, como dije anteriormente, entre ellas moléculas de ácidos nucleicos, ADN y también RNA. Las vesículas extracelulares de los organismos gram positivos se han aislado de cultivos tanto en estado planctónico como en estado de biofilm. Y en los organismos gram negativos se comprobó que se secretan en una variedad de entornos, incluidos también las etapas planctónicas de biofilm y dentro de la célula del hospedador eucariota. Tanto en las bacterias gram negativas como en las gram positivas se pudo demostrar que se produce la transferencia horizontal de genes mediada por las vesículas. Estas vesículas permiten la transformación en bacterias gram negativas que no transforman naturalmente, es decir, por ejemplo, en Escherichia coli y Salmonella entérica son bacterias que no transforman naturalmente y se pudo detectar la transformación mediada por estas vesículas, señalando que no es necesaria la maquinaria de competencia natural. Por el contrario, en nuestras especies que sí tienen la maquinaria para transformación natural, como por ejemplo Acinetobacter bailey, la transferencia de ADN por las vesículas extracelulares parece hacer uso de las herramientas de la transferencia natural. En las figuras de abajo vemos ejemplos de microfotografías de vesículas extracelulares en Listeria monocytogenes y Mycobacterium bovis. ¿Cuál es la importancia de la existencia de estas vesículas extracelulares con capacidad para realizar transferencia horizontal de genes? Se demostró que 2 cepas clínicas de Acinetobacter baumannii liberan durante la fase de crecimiento exponencial vesículas extracelulares que transportan ADN plasmídico con un gen de resistencia a carbapenem. La transferencia horizontal del plásmido a las células receptoras de otras subespecies de Acinetobacter baumannii se observó después de la exposición a las vesículas extracelulares. Esto dio como resultado una cepa receptora con un aumento en la concentración inhibitoria mínima a varios antibióticos beta-lactámicos. También pudo demostrarse la transferencia horizontal de ADN plasmídico por vesículas extracelulares entre distintas cepas del patógeno Neisseria gonorrhoeae. Estos descubrimientos, entonces, demuestran que las vesículas extracelulares se suman al arsenal de los mecanismos de transferencia horizontal de genes.